Este tercer video corresponde a la teoría de cadenas cinemáticas, la unidad 4 es el video final. Vamos a ver ahora el tema de entramados espaciales. Vamos a analizar las cadenas cinemáticas en el espacio de manera análoga a lo que se hizo para las cadenas cinemáticas coplanares en el video anterior. Recordemos que una chapa en el plano tiene 3 grados de libertad y los apoyos se clasifican de primero a tercero según la cantidad de grados de libertad que restrinjan. De manera análoga, en el espacio, una chapa tendrá 6 grados de libertad y los apoyos se clasificarán de primero a sexto también según la cantidad de grados de libertad que restrinjan. Un conjunto de n-chapas como la que vemos acá tendrá 6 por n grados de libertad. Ahora, las vinculamos por medio de articulaciones intermedias y sabemos que cada una de estas articulaciones intermedias restringe 3 grados de libertad. Es decir, si la cantidad de articulaciones relativas que tiene la cadena cinemática abierta es n-1, los grados de libertad de toda la cadena serán 6n menos 3 grados de libertad por cada articulación por la cantidad de articulaciones que tiene la cadena. Operando, obtenemos que la cantidad de grados de libertad que tiene la cadena es 3 veces la cantidad de chapas más 3. Es decir, que para fijar a tierra esta cadena cinemática abierta de n chapas se necesitan imponer 3n más 3 condiciones de vínculos externos. Ahora bien, esta condición sabemos que es necesaria, pero no es suficiente, ya que podría disponerse los vínculos de manera errónea y podría haber una vinculación aparente. Para analizar la ubicación de los vínculos y verificar que no exista vinculación aparente, se recurre a la vinculación equivalente por medio de bielas, que ya hemos visto en videos anteriores, que consiste en quitar los vínculos que tiene la estructura y colocar tantas bielas como sean necesarios para obtener el mismo efecto. Es decir, analizando cada cuerpo, habrá una vinculación aparente cuando exista un eje que corte simultáneamente la dirección de todas las bielas. Es decir, ¿cuándo aparece este eje que corta simultáneamente a todas las bielas? Cuando la dirección de 4 o más bielas concurran a un punto. En este caso encontramos que hay un punto de concurrencia de 4 bielas, por lo tanto siempre va a existir una recta sobre la que se corten simultáneamente a las 6 bielas. También existe un eje que corta simultáneamente a todas las bielas cuando hay 4 o más bielas que son coplanares. Acá en este dibujo vemos que hay 4 bielas que están contenidas en el plano azul. Entonces podemos ubicar las trazas de las direcciones de las otras 2 bielas sobre ese plano y determinar el eje que corta simultáneamente a las 6 bielas. Otra vinculación aparente se da cuando las 6 bielas concurren 3 a 3 a 2 puntos. Si buscamos esos 2 puntos, van a determinar una dirección, la dirección del eje, que corta simultáneamente a las 6 bielas. Otro caso de vinculación aparente se da cuando las bielas yacen de 3 a 3 en 2 planos, es decir, 3 bielas están contenidas en el plano azul y 3 bielas están contenidas en el plano negro. La intersección de los 2 planos determina una recta que es el eje justamente que corta simultáneamente a todas las bielas. Veamos el siguiente ejemplo de entramado espacial. La estructura está formada por 2 cuerpos. La barra AB sujeta a tierra por medio de un empotramiento y la barra AB apoyada sobre un patín sobre rodillos. Y entre las 2 chapas, el vínculo interno es una cruceta. Vamos a analizar la vinculación. El empotramiento A restringe todos los grados de libertad de la viga AB, es decir, todas las traslaciones del punto A, originando las fuerzas reactivas. También restringe los giros según los 3 ejes, dando lugar a la aparición de las cuplas reactivas. El vínculo en C consiste en un patín sobre rodillos, que son cilindros paralelos al eje Y y que se apoyan sobre el plano XY. Vale aclarar que son rodillos y no bolillos,
ya que estos últimos son esferas que permiten las traslaciones en cualquier dirección sobre el plano XY. No es el caso de este apoyo, ya que los cilindros se ubican paralelos al eje Y, por lo tanto no permiten las traslaciones paralelas a este eje. Solo permiten las traslaciones según el eje X. Las restricciones que impone este vínculo son dos: la traslación según el eje Y y según el eje Z, que son las que originan las fuerzas reactivas sobre estos ejes. Los giros y el desplazamiento según el eje X no están impedidos, por lo tanto, este vínculo es un vínculo de segundo grado. Analicemos el vínculo interno que consiste en una cruceta. La cruceta consta de dos horquillas dispuestas perpendicularmente una respecto de la otra, con orificios donde se inserta la cruceta, que es la cruz rígida que da nombre a la unión y que vincula las dos partes de la estructura. Vamos a ver qué restricciones relativas impone este vínculo interno. Si suponemos fija a una de las partes, la otra no va a poder sufrir traslaciones relativas en ninguna dirección, lo que origina la aparición de las fuerzas reactivas según los tres ejes. Tampoco podrá girar una respecto de la otra en la dirección del eje X. En efecto, este movimiento lo impide la cruz rígida, que da lugar a la aparición de la cupla reactiva MX. Si bien la animación inferior muestra un giro alrededor de X, hay que destacar que las dos barras giran solidarias, es decir, lo que gira una gira la otra. No hay giros relativos de una chapa respecto de la otra según el eje X. Ahora bien, los giros que no están impedidos son los que se producen alrededor del eje Z y alrededor del eje Y. Este vínculo es un vínculo de cuarto grado. Analicemos la estructura completa. Vemos que los dos cuerpos desvinculados en el espacio tienen 12 grados de libertad. Los vínculos externos que tenemos son dos: el empotramiento, que restringe 6 grados de libertad, y el patín sobre rodillos, que restringe 2 grados de libertad. La cruceta, que es el único vínculo interno que tenemos, restringe 4 grados de libertad. Entonces, el balance de grados de libertad de los cuerpos y las restricciones de los vínculos internos más externos dicen que la estructura no tiene grados de libertad. Por lo tanto, vemos que está isostática. No vamos a resolver este ejercicio porque lleva mucho tiempo y en la cátedra preferimos concentrarnos en las estructuras planas. Sí deben tener los conceptos para poder utilizarlos cuando lo requiera la carrera. Seguimos entonces con el siguiente tema, que es máquinas y mecanismos. Las máquinas son estructuras diseñadas para transmitir y modificar fuerzas, por lo que tienen partes móviles, es decir, no son estructuras isostáticas. En nuestro curso solo trabajaremos con máquinas en reposo y con las fuerzas necesarias para mantener el equilibrio de las máquinas o mecanismos. Como primer paso es necesario reconocer si un sistema es estáticamente determinado, ya que si involucra un número mayor de incógnitas que las ecuaciones independientes que se pueden plantear, no es posible su resolución con las herramientas de las que disponemos en este curso. Vamos a ver ejemplos de máquinas y mecanismos simples. La tenaza es un ejemplo de máquina simple, es decir, es una estructura diseñada para moverse y ejercer fuerzas. Las interconexiones de los elementos que la constituyen están diseñadas para obtener una ventaja mecánica, sometiendo un objeto a fuerzas mayores que las ejercidas por el usuario. En este caso, las fuerzas P aplicadas en el mango se transmiten sobre el alambre mediante las fuerzas Q. Si bien no son estas estructuras isostáticas, al estar en equilibrio se pueden utilizar las ecuaciones fundamentales de la estática, ya que son considerados sistemas determinados. En efecto, si quisiéramos conocer el esfuerzo en el perno A de la pinza, bastará realizar el despiece y calcular planteando las ecuaciones de equilibrio.
Es decir, al plantear la sumatoria de momentos en el punto A, obtenemos una ecuación que relaciona justamente las fuerzas P y Q. Es decir, podemos hallar una en función de la otra. Veamos otro ejemplo de mecanismo, tal como este, que está constituido por dos cilindros hidráulicos que controlan la posición del brazo ABC. Si se sabe que en la posición mostrada los cilindros se encuentran paralelos entre sí, determínese la fuerza ejercida por cada cilindro si se conocen las fuerzas P y Q. Observamos que la pieza BDE está articulada a tierra en el punto E y se vincula al brazo AB por medio de una articulación relativa en B. Además, los cilindros hidráulicos permiten el desplazamiento relativo de las piezas que vinculan en la dirección de sus ejes. Los cilindros hidráulicos controlan la posición del brazo AB, es decir, puede haber otras configuraciones de equilibrio. Este mecanismo no es una estructura isostática, sino que tiene grados de libertad. Pero el problema establece que los cilindros se encuentran paralelos entre sí, de manera de que el brazo queda horizontal. Como el enunciado pide conocer la fuerza ejercida por cada cilindro, deberemos hacer el diagrama de cuerpo libre de la pieza BDE y del brazo AB. En los puntos A y D aplicaremos las fuerzas que soportan los cilindros hidráulicos, que son las incógnitas que nos pide conocer el ejercicio. En la articulación E actuarán las reacciones que se producen en la articulación. El mecanismo sabemos que está en equilibrio en la posición que plantea el ejercicio, por lo que podemos plantear las ecuaciones fundamentales de la estática. La primera ecuación que voy a plantear va a ser el equilibrio relativo de las partes que componen el sistema. Voy a plantear una sumatoria de momentos respecto a la articulación relativa B de la chapa superior, de la chapa AB. En esta ecuación van a intervenir RA, P y Q. De esta manera puedo obtener el valor de RA. La segunda ecuación que voy a plantear es la sumatoria de momentos respecto de la articulación E, pero de toda la estructura. De esta manera puedo obtener el valor de RD que no conozco. Si quisiera resolver todo el sistema, que no me lo pide el ejercicio, pero puedo hacerlo, estoy en condiciones, puedo plantear dos ecuaciones más. Una sumatoria de fuerzas en X, que me va a quedar en función de RA que ya conozco, RD que ya conozco y H sub E. Y una sumatoria de fuerzas en Y, que me va a quedar en función de RA, RD y B sub E. Planteo las tres ecuaciones fundamentales de la estática y una más por la articulación intermedia en B para establecer el equilibrio relativo entre las partes que componen el sistema. Ahí entonces estaría resuelto el ejercicio. Esta es la bibliografía que la cátedra recomienda para estos temas si quieren profundizar en alguno de los temas que hemos visto.